¿Está todo funcionando bien? Ya, perfecto. Estamos todos funcionando. Entonces, el primer problema que estaba era el problema 6 de la 131. Debe recorrer esta cantidad de kilómetros en 3 días. Entonces, una de las cosas que tengo como hábito es poder ilustrar esta relación. Entonces, sabemos que tiene que recorrer una cierta cantidad. Cantidad en total mide T, kilómetros. Este es el total. El primer día recorre un cuarto. Entonces, lo que puedo hacer es dividir estas cosas en cuartos. Cuartos, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Ahí están lo que debe recorrer en total B, y cada una de esas cosas será un cuarto del total. Entonces, el primer día recorrer. El segundo día recorre la mitad de lo que le queda. La mitad de esto. Es decir, lo que le queda lo vamos a para que sean mitades. Entonces, lo más conveniente acá es cambiar color. Entonces, para que se entienda de que ahora tenemos otra división. Es la mitad de eso, de lo que está allí. Y eso que está allí corresponde a 3 cuartos. Entonces, voy a recorrer la mitad. Entonces, cuando recorro la mitad, por la mitad, llego hasta acá. Esto es lo que voy a recorrer, segundo día. Y me dicen que esto, lo que me queda al finalizar el tercer día, son 21 kilómetros. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿qué fracción es esto? Bueno, eso es la mitad. ¿Pero la mitad de qué? La mitad de 3 cuartos. ¿Ya? La mitad de 3. ¿Y eso de quién? De B, el total B. La pregunta acá es, ¿podemos calcular cuánto es B? Y eso son 21 kilómetros. La mitad de 3 cuartos son 21 kilómetros. Entonces esto podemos calcularlo y me queda un 3 y esto es 8, que corresponderán a 21. Podemos despejar y llegamos al que B vale 56. El total es 56. Entonces son 7, claro, 7 y 7 por 8 es 56. Entonces, el primer día recorre un cuarto de eso. Un cuarto es 14. ¿Cuánto me falta por recorrer? Me faltan por recorrer, son 42. Entonces, recorreré la mitad de eso, 21, y me quedarán 21. Ahora, también uno podría haberlo hecho más rápido. Recorrer el segundo día es exactamente lo mismo que lo que le falta por la mitad. En este caso particular no necesitaba calcular nada, bastaba con comprender que esto, que es 21, equivale a lo que recorrió el segundo día, que también tiene que ser 21. ¿Ya? Esto está 6. Veamos más singular. Entonces, ahora vamos a la 120, 133. El 4 de la 133 es de dígitos. Vamos a borrar esto. Borramos todo lo que está acá y vamos a los de dígitos. Ya, 133. Eso es eso. Más adelante. Que se comporte. Algo está pasando. No, está bien. Tengo un poquito. No, un poquito. Está la que. Ahora sí. Pero una cosa. Ya, entonces, esto era la página 132. Y me están preguntando la 133 del 4. ¿Qué es lo que tenemos que entender en estos problemas? Las cifras son números que
se escriben de manera posicional. Es decir, si yo escribo un 56, esto es 5 por 10, porque la posición dígitos, decenas, dígitos es la decena, esto es como 6. En la práctica lo que tenemos es que si estoy en la segunda posición, las decenas significa multiplicar por 10. Y las centenas, si yo tengo, por ejemplo, un C escrito de manera desarrollada, corresponderá a 100 veces A más 10 veces B más C. Porque A, B y C son dígitos. Si esto fuera 326, son 300, 2 por 10 más 6. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo que tenemos delante nuestro es la forma de trabajar con incógnitas que estén apuntando los dígitos. Entonces, me dicen que ves el dígito de las unidades es W y el dígito de las decenas es Z. Entonces, el número es una cosa así, ZW, pero escrito de manera desarrollada, eso es 100Z más W. 10Z más W. Y luego me preguntan, este es el número, este es el número B. Entonces, el antecesor del antecesor es restarle 2. Le vamos a restar 2. Y esta es lo que me estaban pidiendo, 10Z más W. Este era el 4 de la página 130 y... Saltamos a la 135, que es el 4 y el 6. 135, el 4, 135, el 4 y el 6. Vamos para allá. Vamos esto, 135, el 4 y el 6. Problemas de edades. Ya, entonces, lo que tenemos que entender acá es que las personas tienen ciertos valores, a futuro le sumo algo y a pasado le resto. Entonces, le da a una persona, ya, ¿qué edad tiene? Y dejamos una incógnita. Incógnita. Esa es la que tiene ahora. En Y años más, es decir, cuando le sumo Y a este valor que estoy buscando, la edad actual, más Y, esa es la edad que tendrá a futuro. Me dicen que esta edad tiene que ser X. Entonces, la incógnita acá no es X ni Y, sino que es el signo de interrogación. El signo de interrogación, mi incógnita, corresponderá a X menos Y. ¿Quedó claro eso? Hay que elegir una incógnita que sea la edad actual. Luego, en Y años más, es decir, va a tener la incógnita de lo que tiene ahora más Y. Y eso tiene que ser X. Pero no es X ni Y la incógnita. Elijo una cantidad para que sea la incógnita. Y en este caso elegí signo de interrogación. Bueno, y la otra que me estaban preguntando en esta misma página es la 6. Veo que tiene la 6. Ahí está. Pedro tiene cierta edad y tenemos que ahora entender las relaciones que tenemos. Pedro tendrá P años ahora, actualmente. Y María tiene M. Perfecto. Y la primera relación me dice que Pedro es igual a 3M. Perfecto. Luego, hace 12 años, debo restar 12. ¿Qué edad tendría Pedro? Primero 12. ¿Y qué edad tenía María? María menos 12. Primero transformamos la incógnita y luego escribimos la ecuación. Hace 12 años, la edad de Pedro, es decir, no Pedro, sino Pedro menos 12, la edad que tenía hace 12, era el cuádruplo de la edad que tenía. ¿Y qué edad tenía María? María menos 12. Entonces, es el cuádruplo de la edad que tenía María. María menos 12. Luego me preguntan qué edad tendrá María dentro de 12 años. Entonces, lo que me conviene es, en vez de trabajar con P, reemplazamos, sustituimos P por 3M. Me queda acá. 3M menos 12 igual a 4M menos 48. Entonces, más fácil despejar a la derecha, entonces me queda M y 48 menos 12, 36. María tiene 36 años en la actualidad. En 12 años más tendrá M más 12.
Es decir, 36 más 12, que es 48. José María tendrá en 12 años más 48. ¿Quedó claro el problema? Se eligen incógnitas como actualmente y luego se hace a futuro o a pasado, dependiendo de lo que me estén hablando, y se escribe la igualdad en términos del cambio de las variables, en este caso P-12 y M-12. Eso fue el 6. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me quedan la 1, la 2 y la 3 de las 137. Vamos para allá. Aquí tenemos. Buscamos todos los dibujos que están acá. Nos vamos a la 137. Eso me parece estos problemas de la próxima página. Estos son algunos que están aquí. No digo, malito mi computador. No, no, ya, este es. El 1, el 2 y el 3 de esta página. Estos son los que me consultaron. Luego me quedaría solamente el 132 de los 138. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos que entender es que la relación básica es que la rapidez es distancia partido por tiempo. Eso es lo primero. ¿Cómo partimos acá? Dibujito. Algo que me permite representar. Uno sale desde La Serena, ya, uno sale desde La Serena y el otro sale desde Valdivia. Y la separación inicial, siempre hagan un dibujo, chicos, si esto es importante. No piensen que vamos a encontrar la incógnita así por generación espontánea o iluminación, no, hay que ordenar las cosas. Parte de allá hasta acá y estos son 1120. Uno va a 120 kilómetros por hora, ¿cierto? Y el otro va a 100. Y parten a las 8 de la mañana. Y luego la pregunta es a las 12 del día. Uno tiene que ordenar primero la información de cómo parten, para entender de que se están acercando, a razón de 120 más 100. Entonces, ¿cuántas horas hay entre las 8 y las 12? 4 horas. Entonces, la distancia, podemos despejarla desde ahí, será la rapidez por el tiempo. Entonces, si voy a 120 por 4 horas, mi distancia recorrida serán 480 kilómetros. Y el otro, que se está acercando desde el sur, también avanza a razón de 100 kilómetros por hora, y si son 4 horas, avanzará a 400 kilómetros. En conjunto, ¿cuánto avanzaron? En conjunto avanzaron 880. Como tienen que recorrer en total 1120, al restar estas dos cantidades, lo que me quedará es cuánto les falta a uno para encontrar al otro. Lo voy a dejar un poquito más ordenado porque está muy... Entonces sería 1120 menos lo que ya han recorrido, que es 880. Entonces ahora restamos acá, 8 a 4, 8 a 2 son 4, entonces 9, me quedan 240 kilómetros por recorrer. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro, chicos? Ya, perfecto. Vamos a borrar esto y seguimos con la relación. El 2, lo que me dice es lo siguiente. Parten de un mismo punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ilustrar esa situación. Parten de un mismo punto. Y en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? Tendremos el viajero 1, acá, es el 1, y el viajero 2. Ya sabemos que si tengo tiempo y rapidez, la distancia
será directamente la distancia que recorran, va a ser la rapidez por el tiempo. ¿Listo? Entonces, a qué rapidez avanza y cuánto tiempo avanza? Entonces, inmediatamente podemos encontrar que el primero avanzó 3%, por 60 son 180 kilómetros. Y el otro, en cambio, avanzó 240. Entonces, uno ya ha avanzado más, va más lejos, y el otro está más cerca. La idea es cuánto los separa uno del otro. Bueno, es sencillamente restarlo, porque uno va adelante y el otro va detrás de él. Entonces, la diferencia entre ellos es 60 kilómetros. El 3. ¿Qué tenemos en el 3? Primero, siempre, este problema, lo primero que tenemos es ilustrar la situación. Parten del mismo terminal, pero en sentido opuesto. Uno hacia el norte, vamos a suponer, y el otro hacia el sur. ¿Ya? Y me dice lo siguiente. Uno va a X, ¿ya? Para que entendamos bien esta relación. Uno va a X y el otro va a 10 menos que el otro. Entonces, el otro le ponemos X menos. Perfecto. Y avanzan, los dos avanzarán 5 horas. Entonces, lo que avancen en total va a ser, en la medida que se van separando, lo que avanzó 1 por 5 y 10 menos X por 5. Y esto es lo que se van separando. Y me dicen que eso son en total 1050. ¿Qué nos conviene hacer? Dividir todo por 5. Eso me queda X más X menos 10 va a ser igual a, estos son 2, 1, 0. Entonces, 2X es 220. Y si dividimos por 2, X valdrá 110. Y ese es el más rápido, porque el otro va a 10 más lento. Entonces uno va a 100 y el otro va a 110. Bien, rapidez por tiempo. 138 fue ese, 137. Vamos a la 138 que me preguntaban el 2. Tenemos un total de personas que van a recaudar cierta cantidad. Entonces, vamos a llamar, son galería y platea. Entonces, galería, las personas que van a galería, van a platea, suman 1000. ¿Ya? Y el dinero que le cobran los de galería es 2000. Vamos a trabajar con 3 ceros menos. Entonces le cobran 2. Y a los de platea le cobran 3. Y eso por P, que es la cantidad de personas que van a la platea, y G, la cantidad de personas que van a la galería, tiene que ser el total de dinero, que son 2000. ¿Ya? Estas son las que se llaman incógnitas ponderadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que multiplicar la primera por menos 2? Me queda menos 2G menos 2P igual a menos 2000. Después, ¿qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Sencillamente las sumo. Entonces, multipliqué por menos 2 para cancelar G. Me queda que P es 650. Y hemos resuelto la pregunta de inmediato. ¿Cuántas personas van a la platea? Y lo encontramos directamente 650. Ya. Las otras cosas que me preguntaron las dejo para el día sábado, donde haremos el pupurrí de preguntas que no tienen respuesta. Entonces, el sábado, el resto de cosas que van a quedar quedado pendientes. Vamos de inmediato al resumen de geometría. Entonces, vamos a borrar acá, donde está el borrador. Al resumen de geometría. Entonces,
Y la primera parte es hasta congruencia, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a enfocar en los elementos básicos y congruencia, nada más. Mañana revisamos los elementos correspondientes a triángulos, sobre todo altura, bisector y proporcional mediana, y los problemas de semejanza asociados a ellos. Entonces, en el resumen de geometría 1, los ángulos, ángulo cero, ángulo agudo, ángulo recto, 90 grados, ángulo obtuso, mayor a 90, ángulo extendido, 180, ángulo completo, 360, ángulo convexo, menor entre 0 y 180, y cóncavo entre 180 y 360. Ángulos importantes, ángulos adyacentes. Son ángulos consecutivos, pero que son a la vez suplementarios. Significa que suman 180. Eso es el punto, lo adyacente. Los opuestos por el vértice son la prolongación. Son iguales entre ellos, alfa con alfa, beta con beta. ¿De acuerdo? No voy a hacer demostraciones hoy porque las demostraciones se hacen en clase. Bisectriz divide un ángulo, perpendiculares se cortan en 90. Esos son perpendiculares 90 grados. Ángulos con una paralela, lo importante acá son los correspondientes. Es decir, 1,5, 3,7, 2,6 y 4,8. ¿Ya? Y esos son, los correspondientes son congruentes. Y aparte que los opuestos por el vértice. Es decir, lo importante acá es que 1, 4, 5 y 8 son congruentes. 2 y 3, 6 y 7 también son congruentes. Y acá aparece, ¿qué más podríamos decir? Bueno, los ángulos complementarios suman 90. Entonces, el complemento de alfa, 90 menos alfa. Suplementarios suman 180. Suplemento de alfa, 180 menos alfa. Ya, esas son cosas que uno tiene que ir manejándolas al respecto. Relaciones básicas de un triángulo, suma de ángulos interiores 180, suma de ángulos exteriores 360, y esto siempre hay que manejarlo con soltura. Un ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Ángulo exterior, suma de ángulo interior no adyacente. Y un ángulo interior con su ángulo exterior suma 180, es decir, son suplementarios. Los triángulos se clasifican en, esto es lo más sencillo, equiláteros, 3 lados iguales, y algunas cosas que aparecerán es que los 3 ángulos miden 60 cada uno. Isósceles, 2 lados congruentes y un lado desigual llamado base, y los ángulos que se forman con la base tienen que ser iguales entre sí. Ángulos basales. Escaleno no tiene lados que sean congruentes, los 3 lados son distintos. Acutángulo, los 3 ángulos agudos. El rectángulo necesariamente tiene un ángulo de 90, y aquí se cumple el teorema de Pitágoras, y desde ya tenemos que manejar Pitágoras, es decir, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Números que cumplen: 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15 y 17. Obtusángulo son los que tienen un ángulo mayor a 90, un ángulo obtuso. Entonces, el triángulo isósceles, vimos que teníamos en el triángulo isósceles es que los ángulos basales deben ser iguales, y lo que tenemos en el triángulo rectángulo, los catetos son los que forman el ángulo de 90 y la hipotenusa es el opuesto al ángulo de 90. La desigualdad triangular que me dice que un lado siempre mide menos que la suma de los otros dos y más que la diferencia, porque si no podría construir un triángulo de esa característica. Siempre tiene que ser menor la suma. Y acá que tenemos que a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. ¿Qué significa eso? Que a mayor ángulo se opone mayor lado. Perfecto. Con eso hay que tenerlo claro. Ahora, si los lados son iguales, si A es igual a B, alfa debe ser igual a B. Las cosas las demostramos, así que no, ni siquiera se complica. Y congruencia. ¿Qué significa la congruencia? Significa que los lados y ángulos son respectivamente, correspondientemente, los lados y ángulos homólogos son congruentes. Entonces son 3 formas de referirse a los ángulos que corresponden a por ejemplo, la intersección de 1 con 2, el ángulo alfa debe ser, esos son los ángulos correspondientes. Entonces, lados y ángulos deben ser congruentes. La congruencia me habla de una igualdad que es identidad. Son exactamente iguales. Ahora, ¿qué significan los postulados de congruencia? Son la cantidad mínima de información que necesito para asegurar que 2 triángulos son congruentes.
La congruencia indica que las figuras son exactamente iguales, son idénticas. Una está calcada con respecto a la otra. Entonces acá lo que tendríamos es que en el caso de la congruencia y el postulado ángulo, lado, ángulo, tiene que ser en ese orden. Es decir, no puedo llegar a inventar ángulo con ángulo, lado con lado, ángulo con ángulo. Y tiene que ser el lado que esté entre los dos ángulos conocidos. Lado, ángulo, lado. Lo mismo, dos lados, y el ángulo que está entre los lados conocidos tiene que ser de iguales características, congruentes. El tercero es tres lados que sean congruentes, por lo tanto los tres ángulos también serán congruentes. Tendremos dos triángulos congruentes. Y el último, el que más cuesta, es el con respecto a... ¿dónde estaba? Acá abajo. Lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. ¿Qué significa eso? Que debo conocer los dos lados y debo saber cuál es mayor. En este caso, A es mayor que B, y debo tener el ángulo que se oponga al mayor de los lados. Lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. ¿Listo? Ahí están todos los criterios de congruencia y los elementos que necesitamos. Entonces, alcanzar a verlo. Mañana nos enfocamos en altura, bisectriz, simetral, transversal, mediana, características del triángulo equilátero, el triángulo isósceles y semejanza. Estamos directamente en semejanza. ¿Ya? Porque cuando volvamos vamos a estar con polígonos. ¿Ya? Entonces, luego de este breve repaso, dudas que tengan de la parte hasta congruencia. Si no falla la memoria es como 160, un poco menos, 158, 159. ¿Hay alguna duda? No, hoy no hay dudas. Perfecto. Entonces, o no hay dudas, o hay alguna duda. Revisen por si acaso si tienen alguna duda. Fue rápido el resumen. Porque aparte que está fresco, lo hemos dicho muchas veces. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? Como les decía ayer, entonces, como no hay dudas, va a ser una reunión más corta hoy. Y las dudas pueden ser tanto de el libro como de las guías 10 y 11. No hay dudas. Ahí alguien tiene una duda. 159, formación 3. De la MA10, la 16. Y de la MA10, la 1. Y de la 11, la 21. Ya, mientras ustedes siguen buscando, yo voy a ir. Tengo que abrir un archivo. Entonces, esto se demora un poco. Sigan viendo las dudas. Yo mientras tanto voy a abrir un archivo. Voy a parar un poquito. Vamos a revisar estas dudas, que es página 158, la 3. Veamos qué es lo que me están diciendo. Primero, verifiquemos la información. Vamos bien. Tenemos un ángulo de 90 entre RP y TQ. Es decir, todos los ángulos que están acá van a ser de 90. Luego, RM, ese trazo, es igual a MP. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Si nos damos cuenta, lo primero que tenemos que considerar es que ese lado es igual a sí mismo. Voy a mirar los triángulos para que hablemos de 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Los triángulos elementales que están allí. ¿De qué cosas puedo estar seguro? Necesariamente 1 es congruente con 2. Necesariamente por lado, ángulo, lado. Y 3 es congruente con 4 por también lo mismo, lado, ángulo, lado. Pero yo no puedo estar seguro que el lado 1, este lado que tiene un palito, y este lado que tiene dos palitos, es decir, TM y M sean iguales. Entonces, cuando me dicen
PMP es congruente con QMR, no, no siempre es verdadero. Podría ser, pero no siempre. ¿Por qué? Porque no puedo estar seguro de que ese lado sea igual con ese. ¿Ya? Porque todas las relaciones, esto, lo único que tengo acá claro es que M es punto medio de RP, pero M no es necesariamente punto medio de TQ, porque nunca me dicen que esos dos lados deben ser iguales, de T a M y de M a Q. Por lo tanto, la afirmación 3 no siempre es verdadera. Vamos a la guía 10 ahora. Vamos revisando ejercicios acá. Borramos todo lo que está acá. Y de la 10, déjenme revisar acá. De la 10 tenemos un par de cosas que revisar, que son la 1, la 16, 7, la 19 y la 5. Entonces, vamos revisando. La 1, bueno, ¿qué tenemos acá en la 1? Me dicen los factores X rescatando información. Me dicen AM es igual a AC. Entonces, eso AM es igual a AC. ¿Triángulo de qué tipo entonces? Isósceles. Por lo tanto, si este vale 100, este vale 80. Ya sabemos que es un triángulo isósceles, por lo tanto el de acá también valdrá 80. ¿Y qué me dicen? AM es bisectriz. Yo puedo calcular cuánto vale ese ángulo, porque sería 20, porque es el suplementario de 160, que es la suma de los ángulos basales. Entonces, como AM es bisectriz de BAC, el que se forma al otro lado también es 20. Entonces ya sabemos que este ángulo completo vale 40. Entonces, X debe ser el suplemento de 40 más 80. Es decir, X más 120 debe ser 180 para sumar en el triángulo ABC, el triángulo completo, la suma del ángulo interior de 180. Entonces, X más 40 más 80 tiene que ser 180. Por lo tanto, X valdrá 60. ¿Quedó claro? Triángulo isósceles y bisectrices. Usando información básica. Borramos esto entonces ahora. Borramos. Entonces vamos al número 5. 3, 4 y 5. Vamos rescatando la información. Me dice, RQ es perpendicular con MP. Por lo tanto, este ángulo, el que se forma en Q, es 90. Aunque no lo parezca, es 90. ¿Ya? Luego, MQ es igual a QR. Entonces, este lado es igual con este. Necesariamente estos ángulos que tengo acá en M y R deben ser de 45. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo isósceles. Dos lados iguales y un ángulo de 90. Son de 45. Acá vale 45. Y luego me dice que MPN vale 70. Acá. Y ahora si nos fijamos en el triángulo MPN, llevamos ya 115. Y lo que me falta es el que está en N para llegar a los 180. Y eso significa que N debe valer el suplemento, lo que me falta para llegar a 180, que es 65. ¿Quedó claro? Vamos al 7. ¿Sí? ¿Vamos bien? Borramos todo lo que está ahí, vamos al 7. Entonces, en el 7 hay que tener cuidado porque tiene una afirmación, me dicen que son paralelos, y partamos con el primero. Me dice, LMN es equilátero, por lo tanto, todos los ángulos son de 60. 60 ahí, 60 acá, 60 allá, y los lados también son de iguales medidas, son congruentes. Este lado es igual con ese, igual con ese. Luego viene este salto. QR es paralela con MN. Por lo tanto, el ángulo correspondiente en Q debe ser 60 también por ser paralela. Es correspondiente con el ángulo que se forma en N. Por lo tanto, el ángulo interior va a ser 120.
En este caso 60 sería el ángulo exterior. Luego me dicen QR, este lado, es igual a SQ. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Si ya usé 120, me quedan 60, 30 para cada lado. Te reparto 30 para ti y 30 para ti. Y veamos qué me preguntan ahora. ¿Cuánto vale el QSR? 30. Listo. Listo. 16. Borramos todos los dibujos y vamos al 16. 11, 15, 16. Siempre usar la información. ¿Qué me dicen? AB es igual a AC y es igual a BD. Se fijan, hay tres lados que son de iguales longitudes. Entonces, hay varios triángulos isósceles ahí. Identifiquemos. Eso es igual con esto y es igual con eso. Se fijan que ACB es isósceles, al menos isósceles. Y ABD también es isósceles. Entonces veamos qué ángulo tenemos. El ADB, 40. Por lo tanto, necesariamente ya puedo calcular que el ángulo que se forma en A también tiene que ser 40. Y ya gasté 100, 80, y acá me quedan 100 en el vértice B. Ahí. ¿Qué más te me dicen? BAC vale 60. BAC, todo ese ángulo vale 60. Por lo tanto, este ángulo vale BAC, este vale 20. Pero si nos damos cuenta, estos dos ángulos inferiores también tienen que ser iguales entre ellos. Y nos damos cuenta de inmediato que es un triángulo equilátero, porque este también tiene que medir 60 y el de acá también mide 60. Entonces, el problema se acabó, porque si esto vale 60 y esto vale 40, gasté 100. Entonces, el ángulo que está en E, en el vértice E, ahí, el vértice E, debe medir 80. Para que en el triángulo inferior, el triángulo ABE, tengamos los 180. Entonces, y el ángulo que me preguntan, el CD, es el opuesto por el vértice, por lo tanto, prolongamos y sabemos que al otro lado mide lo mismo, que es 80. Ahí está. Listo. 29. Borramos todos los dibujos y vamos al 29. 27. Ahí está. 29. El 29, lo primero que tenemos que tener claro es que están preguntando por la suma. Entonces tenemos que buscar alguna referencia, alguna forma de encontrar esa suma. Y esto pasa por una construcción geométrica. ¿Ya? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es esta relación. Si yo trazo una paralela acá, alfa se repite ahí, en este punto, donde vamos a marcar. Este es alfa. Por lo tanto, el ángulo completo va a ser alfa más beta. Vuelvo a trazar otra paralela. De manera que acá sea paralela a la recta anterior. Entonces, necesariamente este ángulo que vale alfa más beta. Entonces, todo ese ángulo será lo que me están preguntando, que es alfa más beta más gamma. ¿De qué cosas puedo estar seguro? Si yo tracé paralelas, esto vale 80. Ahora, si L1 es paralela con L2, estoy listo. Porque necesariamente alfa más beta más gamma va a ser 80. Esta es la información que necesito. Esto es lo que necesito determinar. Esto es lo que yo no sé. L1 es paralela con L2. Si me dicen que son iguales, no me sirve. No, pueden ser muchos valores. Pero cuando me dice que son paralelas, necesariamente 80 se repite ahí, y necesariamente alfa más beta más gamma, que es lo que me están preguntando, no cuánto vale cada uno, sino que la suma vale 80. Y con solo dos estaría listo. Eso fue el 29. Vamos a la 11. En la 11, las dudas que tienen es, voy a ordenar, las 6, la 10, la 13, la 14 y la 20. Vamos para allá. Borramos y vamos a día 11. 6, 10, 13, 14 y 21.
Entonces, avancemos. Ahí está la 6. Ya. La 6 lo que tiene es que realmente es un problema de transversal. No es un problema de triángulo rectángulo, es un problema de transversal. Entonces, el problema en sí, lo que necesitamos conocer es característica de la transversal de gravedad. Entonces, me conviene resolverlo mañana, porque necesitaría repasar lo que significa una transversal de gravedad y las propiedades que cumple la transversal de gravedad. Por lo tanto, este problema lo hago mañana, porque es un problema de transversal. Mañana repasamos transversal. 10. Si el tema no es lo que hemos... Este sí podemos. Este sí. Porque es congruencia. El 10 es congruencia. Entonces lo que tenemos que buscar es construir primero un acutángulo. Entonces construimos un acutángulo. Triángulo acutángulo, ya. Acutángulo significa que los ángulos son todos los ángulos menores a 90. Entonces, vamos a poner algunos nombres que expliquemos. Ahí le llamamos A, ahí le vamos a llamar B, y aquí está arriba C para que sea más fácil hacer el dibujo. Entonces trazamos una altura. Entonces trazamos una altura, porque hacemos caso. Y llega aquí hasta D. Y eso es altura. Por lo tanto, todos los ángulos, este ángulo que se forma acá es de 90. 90. Y ese punto será el punto D. Luego, ¿qué me dice? Prolongamos ese segmento. La altura la prolongamos. Entonces, al prolongar la altura, llegamos a un punto E. Y lo que debe cumplir el punto E es que CE, de aquí hasta acá, debe ser el doble de CD. Por lo tanto, estas dos cosas tienen que ser iguales. Para que CE sea dos veces CD. Es decir, de DE debe de ir lo mismo que de C a D. Y D pertenece a este trazo. Es decir, todos los ángulos van a ser de 90. No está doblado ni nada así. Y formaremos dos triángulos extras. Acá en la parte inferior, ahí un triángulo, y otro triángulo acá. Voy a enumerar triángulos para que sea fácil. 1, 2, 3 y 4. Y a este se parece bastante a un problema que resolvimos en la guía anterior. Y el problema que consta en lo siguiente. Fíjense. Me dicen, ABC es congruente con ABE. Si nos fijamos bien, ABC es el superior y el inferior. Lo que yo puedo estar seguro es que 1 y 2 son congruentes por lado, ángulo, lado. Por lo tanto, eso debe ser igual a esto. Porque 1 y 2 son congruentes. 3 y 4 también son congruentes por el mismo criterio. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, esto de acá es igual con esto de acá. Pero no necesariamente círculo es igual a triángulo. Porque dependerá si es D punto medio de AB. Cosa que no lo sabemos. Podría ser, pero no podemos estar 100% seguros que siempre suceda. No siempre va a suceder. Tendría que ser punto medio y nada me permite deducir eso. Pero sí puedo deducir que ABC es congruente con ABE por lado, lado, lado. Esto sí, correcto. Luego, ADC1 es congruente con ADE2. Sí, correcto. Por lado, ángulo, lado. Pero cuando me indican esto, ADE2, el triángulo 2, ¿es congruente con el triángulo BDC, con el triángulo 4? No necesariamente, porque no tengo un lado, ese lado, el ángulo de 90, pero de este lado, acá, no puedo estar seguro que valga lo mismo que el lado DB, porque nada me indica que deban ser iguales. Por lo tanto, este problema que se parece bastante a uno que resolvimos hace un poquito rato, no podemos estar siempre que sea verdadero. Necesitaríamos saber que D punto medio. Por lo tanto, solo 1 y 2. La 10. Eso sí se podía. La 13 y la 14. 13 y 14. Nuevamente son de congruencia. 13 y 14 son de congruencia. Estas se las podemos hacer.
porque no necesitamos conceptos extras para poder hacer. Borramos todo lo que está acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos segmentos, el AD y el DC, y se intersectan en el punto O. Necesito demostrar, fíjense bien, necesito asegurar, ¿ya? Verificar que estos dos triángulos son congruentes. Eso es lo que necesito, asegurar esto. Entonces, ¿qué cosas sabemos? Lo único que sabemos en este momento es que tenemos un ángulo. ¿Qué ángulo tenemos? Y lo opuesto por el vértice. Nada más. Nada más. ¿Ya? Entonces tengo un ángulo. Entonces, no me están diciendo que sean congruentes. Me están diciendo, ¿qué información necesito para asegurar que son congruentes? La información 1 me dice AB igual a DC. Bueno, si esos dos son iguales, no tengo un criterio que me hablen de dos cosas. Ángulo A congruente con el ángulo C. Beta igual beta. Gamma igual gamma. No, me falta un lado. Tengo solamente ángulos. No. AB paralelo con CD. Si son paralelos, se forman las zetas y nuevamente llegamos a algo parecido a lo que estaba anteriormente, pero no puedo asegurar medidas. Tengo ángulos solamente. En cambio, en la D me tengo AO igual a DO, ya perfecto, y AB igual a BC. Y ahí tengo un problema. Lado, ángulo opuesto al lado mayor, necesito el lado mayor. Y aquí no tengo seguridad de qué lado sea el mayor. No hay nada que me permita dudar. Pero en último, me dicen que BO es igual a CO y que AO es igual a DO, tengo el criterio lado, ángulo, lado. Y puedo asegurar que esos dos triángulos son congruentes. Perfecto. Eso fue el 13. 14. Me dice que son congruentes. Entonces, lo que me pide es verificar la afirmación. Entonces, empecemos a ver qué cosas son iguales, qué ángulos son iguales entre sí. P es igual, el ángulo que se forma acá, alfa, P, tiene que formarse en S. ¿Ya? El que se forma en T, beta, se debe formar en B, acá B. ¿De acuerdo? Entonces, uno está invertido con respecto al otro. Si este es gamma, este es gamma. Entonces, ese lado con ese. Este lado con ese. Necesariamente este segmento completo, ahí, que le vamos a llamar triangulito, es igual con este pedacito de acá, que también lo llamaremos triángulo. Entonces vamos a ver. ¿Son paralelas? Sí, porque se forma la Z. Alfa, alfa. Alfa I, alfa K, y ahí está la Z. La Z sería US, P, R. US, P, R. ¿Se fijan? Entonces ahí está la Z, alfa igual a alfa, por lo tanto son paralelas. Perfecto. PR, PR es igual con SQ, sí, también, porque la Z, fíjense, acá se va a formar así. R, T, B, Q. Es decir, R, el que estén sobre una misma línea. R, T, B, Q, ahí está la Z. Y, ¿se fijan ahí? Y beta igual beta, son paralelas. Perfecto. Ahora, el ángulo que está en el vértice Q, beta, es igual al que está en el vértice R, sí, los ángulos son congruentes. Perfecto. 1, 2 y 3. ¿Ya? Esto fue la 14. La 21. Tenemos que tiene la 21. Vamos a borrar. Estamos con congruencia. La 21. ¿Qué tiene la 21? Ahora, la 21 también es un problema en el cual uno puede demostrar las cosas por congruencia. Tenemos, esas figuras un paralelogramo. Si nos fijamos bien, las zetas, ¿cómo funciona acá? Tendremos, lo primero, como son paralelas, hay ciertos ángulos que se van a repetir con las zetas o por la correspondencia, alfa y alfa, ahí. Y necesariamente también tendremos A, D, B, C, ahí tenemos otra Z, podemos afirmar que beta, que está allí, también está acá. Eso
esas cosas podemos afirmar. Y si nos damos cuenta, también podemos afirmar acá, por ejemplo, que este ángulo, que podemos llamarlo gamma, se repite acá abajo. Y delta, que está acá, se repite acá. También por paralelas. Veamos qué triángulos nos quedan congruentes. Dice AMD. AMD es congruente con CMB. CMB. Ahora, esto es, sí, son congruentes, pero necesitamos más información para poder asegurar eso. Pero por ahora, lo que sí podemos asegurar es que los triángulos, vamos a numerar, 1, 2, 3 y 4. Lo que puedo asegurar, por ejemplo, es que 1, 4 es congruente con 2, 3 por ángulo, lado, ángulo. Perdón, ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Gamma, el lado AC y delta. Y también puedo asegurar que, por otro lado, el 1, 2 es congruente con el 3, 4. Por los mismos criterios. Ángulo, lado, TV, ángulo, beta. Entonces, nos encontramos, tenemos lado, incluso podemos afirmar ahora que estos lados deben ser iguales por la congruencia, y estos lados también deben ser iguales por la congruencia. ¿Qué más podríamos asegurar? ¿El 1 y el 3 son congruentes? Sí. ¿Por qué? Por ángulo, lado, ángulo. Pero primero tuvimos que demostrar 1, 4 con 2, 3 y 1, 2 con 3, 4. Veamos la siguiente afirmación. AMD es congruente con CMD, no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque no tengo un lado, pero no tengo ángulos. ¿Ya? Acá tengo alfa, gamma y acá beta, delta. No siempre serán congruentes. ¿Ya? Tengo un lado común, nada más. Pero no puedo afirmar que los ángulos, que esta sea bisectriz, por ejemplo. Quizá en algunas figuras sea bisectriz, pero no en todos los casos de que sean estos lados paralelos. Ahora, CDA 1,4. 1,4. ¿Es congruente con ABC? Sí, eso lo demostramos desde el comienzo. Mira, lo demostramos con ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿de qué cosa estoy seguro? De que 1 y 3 son correctos. Sí. Es buena pregunta esta. Esa te la recomiendo. Demuestren todo lo que tengan que demostrar en esta figura. ¿Ya? Y alguien me había hecho una pregunta de una extra, la 27. Resuelvo esa y salgo. Los que me estaban haciendo preguntas del módulo, queda todo eso para el día sábado. ¿Ya? 27 me parecía pregunta, 27. Lo que tiene la 27 es determinar ciertos valores. Entonces, CD es paralela con AB. Son paralelas. Por lo tanto, hay ángulos que sí sabemos. Ese ángulo beta se repite acá y nada más. ¿Ya? Porque no puedo afirmar que DB sea paralela con AC. Me preguntan, ¿puedo determinar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DCB? ¿Son congruentes esos dos triángulos? Tenemos un ángulo, beta, nada más. Dice alfa igual a epsilon. Fíjense, si alfa es igual a epsilon, necesariamente lo que puedo concluir es que AC debe ser paralela con BD. ¿Listo? Por lo tanto, necesariamente, si este es alfa, este es alfa, y este es alfa, porque se repite ahí arriba. Entonces tendríamos hasta el momento alfa, beta, y necesariamente el triángulo ABC es congruente porque tenemos un lado en común, S. Y puedo deducir que gamma, que es el suplemento de alfa y beta, también está acá. Por lo tanto, los dos triángulos serán congruentes por ángulo, lado, ángulo. Perfecto. Con esto porque con eso deduzco que son paralelas.
Entonces vamos a borrar y vamos a ver a la afirmación 2. ¿Qué llegamos con la afirmación 2? Y lo que teníamos, recuérdense que sabemos que son paralelas, por lo tanto necesariamente beta se repite acá en C y beta acá. Ya. Cuando me dicen que AB es igual con CD, que este lado es igual con ese. Bueno, yo estoy listo. Por lado, porque ese ángulo, lado. Perfecto. Con esa relación yo puedo demostrar que son congruentes por lado, ángulo, lado. Así que esto es D o cada una por sí sola. Eso. Y colorín colorado, esto se terminó. Ya. Vamos a revisar problemas. Ya. Veamos el 39. Tenemos el 39. Primero hay que leer con cuidado. Es un triángulo equilátero de lado 4. Ya. Entonces ya sabemos que es un triángulo equilátero. Entonces, todos los lados son iguales, ángulo de 60 acá, por ejemplo. 60 y 60, todos los lados son iguales. Y sabemos que los lados valen 4, también vale 4, también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto dice, A está en el origen, 0, 0, ¿ya? Y AB está en el eje X. Se rota en 60 grados con respecto al origen. ¿Qué significa eso? Se lo voy a probar. Que este lado se mueve 60 grados en antihorario. Por lo tanto, voy a dibujar acá las coordenadas para que veamos bien en quién se convierte. ¿Ya? Entonces, AC debe girar en 60 grados manteniendo el punto A constante. Por lo tanto, AC llegará color negro. Ahí está, ahí está. Entonces, C llegará acá en el eje. Entonces, esto será A y esto será C. ¿Se entiende eso, chicos? Porque como está en 60 grados, girar 60 grados significa ponerse acá. ¿Sí? Ya. AB gira en 60. Por lo tanto, AB va a formar un ángulo de 60 grados acá. Y este va a ser B. Entonces, lo que tendremos es que el triángulo sigue siendo un triángulo equilátero, que los lados siguen midiendo lo mismo, no cambia, solo giró. Y quedará así, A, B, C, siendo este extremo el punto B. Y me preguntan, ¿cuáles van a ser las coordenadas del vértice al cual llega el punto B? Si nos fijamos bien, las coordenadas sabemos que tracemos una altura. Independiente que esto no me arranque un poquito, el problema me interesa porque es triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Entonces, cosas que sabemos del triángulo equilátero, sabemos que si el lado vale A, la altura que acabamos de trazar, que es transversal, simetral, bisectriz, llega al punto medio. Por lo tanto, esto valdrá a medios. Si vale 2. Bien. La altura es A raíz de 3 medios. Cosa que ya encontramos de la altura de un triángulo equilátero por Pitágoras. Entonces, las coordenadas van a ser 2, esto es 4, me queda 2 raíz de 3. Por lo tanto, la alternativa E. ¿Se dan cuenta que el problema se ve más difícil de lo que parece? Y es una aplicación de los conceptos de triángulo equilátero.
¿Quedó claro? Sí, ya. Y se empiezan a dar cuenta de que muchos de estos problemas están relacionados con giros de ángulos, se resuelven con triángulos. ¿Ya? Vemos entonces esto. Vamos a borrar esto y veamos qué tenemos a continuación. Hay otro, el que está a continuación me habla de centro de gravedad, por lo tanto, esto lo voy a dejar pendiente para mañana. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tengo dos triángulos, el ABD y el CBD. Me afirman que ¿qué necesito para poder determinar que son congruentes? Determinar que ABD es congruente con CBD. Tenemos un lado común, ya tenemos un lado. ¿Se fijan? Entonces me faltan dos informaciones. Me dicen AD es igual a DC. AD es igual a DC. Por lo tanto, tengo solamente lado-lado. No puedo. Cuando me dicen que AC es perpendicular con DB, es decir, es que constituimos un trazo extra. Es esto, un trazo que yo no me habían dicho nada. Entonces voy a borrar la información 1 para ver si podemos deducir algo ahora con eso. Si son perpendiculares, ¿ya? Porque eso es lo que me están afirmando, que ese trazo nuevo que acabo de trazar es perpendicular con DB. Entonces, ¿puedo afirmar algo ahí? No, no. No puedo afirmar que este punto nuevo que está acá, llámese el punto M, que AM sea igual a MC. No puedo, porque C podría estar mucho más cerca, sin inconveniente, y todo se cumpliría sin problema. Por lo tanto, lo único que tengo acá es una relación interior. No se puede. No, tampoco con esto. Ahora con ambas juntas. Vean. Tenemos este ángulo de 90 acá, y me dicen que esto es igual con esto. Cosas que ahora puedo afirmar es que tenemos lado, ángulo opuesto al lado mayor, porque son ángulos de 90, por lo tanto, sí puedo afirmar que ese tramo es igual con eso. Eso sí puedo afirmar. Claro, uno podría afirmar que este triángulo y este triángulo son congruentes, pero ahora necesitamos llegar acá. Ah, y este lado es común también. Fíjense, este lado es común de los dos triángulos que se forman en la parte inferior. Y claro, y 1 y 2 son congruentes por lado, ángulo opuesto al lado mayor. Y acá tenemos que por lado, 2 y 3 son congruentes. Por lo tanto, este ángulo forma este lado, el 2, es igual al lado 3. Y ahora tenemos, fíjense, tenemos el triángulo, bueno, 1, 2, diríamos 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, y sabemos ya que 1, 4 será congruente con 2, 3 por lado. Perfecto. Con ambas juntas puedo resolverlo. C. Congruencia. ¿De acuerdo? Pero teníamos que efectuar deducciones. Teniendo las ambas informaciones, tuvimos que efectuar algunas deducciones iniciales, verificar dónde se producía la congruencia entre los triángulos elementales y efectuar algunas deducciones para llegar finalmente a que los dos triángulos son congruentes por lado. ¿Listo? Borramos todo. Y acá tenemos algo que me habla de coordenadas. Veamos, me dicen un rectángulo que tiene área 15. A ver, verifiquemos de qué me están hablando. Construyamos primero sistema de coordenadas. Esto puede ser que no lo hayamos visto, pero son los problemas que hay que generar una estructura. Perfecto.
Entonces, me dicen que tiene dos vértices conocidos. El vértice A, que está exactamente en el origen del sistema de coordenadas, el A, es A, y el otro que es el 1,2. Supongamos que esto es 1, eso sería 1 y esto sería 2. Está acá. Ese es P. Me dice que el área de este rectángulo es de 15 unidades. Entonces, uno está tentado a pensar que los otros vértices podrían ser S y S. Pero si esos vértices, si esos fueran vértices, esto sería 1 por 2. 1 por 2, 1 por 2, no me queda exactamente el área de 15, que es un área de 2. Entonces, ¿cómo formaré un rectángulo? Entonces, si nos damos cuenta, siempre pensamos que estos podrían ser los opuestos, pero no necesariamente pueden ser los opuestos, quizás sean A y B los lados del rectángulo. Entonces, uno comienza a borrar, se imagina que la figura, ¿ya? La figura que tenemos va a ser bastante distinta. Entonces, para que tenga área 15, ¿ya? Esto en vez de ser la diagonal, podría ser un lado. Entonces, podríamos imaginarnos, voy a cambiar el color para que lo podamos ver bien, que la otra podría estar una cosa por así, ahí, así. O, cambiando el color, también podría ser acá, acá y ahí. Entonces, como no me funcionó pensar que A y B era diagonal, pensemos que A y B son un lado. Entonces, calculemos cuánto mide de A a B por Pitágoras. Eso sería directamente por Pitágoras, podríamos calcular que ese lado mide 1 más 2. Es decir, raíz AB medirá raíz, Pitágoras, de 1 más 4, raíz de 5. Entonces, sabemos que AB vale raíz de 5. Calculemos cuánto vale el otro lado, para que tengamos alguna relación. Y el otro lado, necesitamos que el área valga 15. Por lo tanto, raíz de 5 por largo debe ser 15. Entonces, el largo va a ser 15 partido por raíz de 5. Racionalizamos, ¿ya? Multiplicando por raíz de 5. Me quedará raíz de 5 en el numerador, 15 partido por 5. Simplificamos y el largo sería 3 raíz de 5. Eso debería ser el largo. Entonces, veamos cómo funciona esto. Tenemos que esto vale raíz de 5. Entonces, tenemos 4 posibilidades. O es S, donde este lado vale 3 raíz de 5, para que el producto me dé 15. O esto vale también 3 raíz de 5. Tendríamos acá. No son ninguno de esos dos, porque si se fijan un poquito, los X deben ser negativos. Este es un candidato. Ahí tenemos un candidato. Menos 6, 3. Menos 6, 3. Es decir, este podría ser T. ¿Ya? Podría ser T. Pero el que está en la parte superior, ¿ya? Está en la parte superior, ese no lo tenemos. Ahora, acá tenemos uno en que X es positivo y Y es negativo. Dice, menos 1 con 2. Menos 1 con 2 está hablándome que está uno T aquí. Y eso no me va a formar un rectángulo. Va a ser ángulos de 90 y se nos sirve. Fuera. 8 con 1. X1. Esto no va a ser un rectángulo. Si 1 es, a ver, 1 y 2. Esto podría ser, a ver, perdón. 8, 1
7,1 también, esos dos podrían ser. Y 3 raíz de 5 menos 1. De acá, 3 raíz de 5 menos 1, el que está acá. Pero lo que necesitamos es que el largo valga esto, 3 raíz de 5. Entonces, lo que vamos a verificar directamente es que si este está acá, ¿cierto? Está allí. Si me sirve 8,1 o 7,1 para este que está aquí. ¿Ya? Si está a altura 1 de vértice, estamos que esto mida, ¿cuánto tiene ahí? 3 raíz de 5. 3 raíz de 5. De aquí, acá tiene que medir 3 raíz de 5. Y eso tengo que calcular Pitágoras, no me queda otro. Tenemos las coordenadas de ese punto. Por las coordenadas, es por catetos al cuadrado. Cateto vale 1 y este otro cateto vale 2. Entonces, la distancia de AB es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, ahí sí, sabemos que el lado vale raíz de 5. Entonces, lo que necesitamos ahora es, si este vértice puede ser también acá 8,1 o 7,1. Podría ser. ¿Ya? Veamos si tenemos esta distancia, necesitamos la distancia entre B, estamos en 2, ¿cierto? Acá, y esto es 1. Entonces calculemos la distancia porque me tiene que dar 3 raíz de 5 la distancia. Y veamos con 8,1 si funciona. Sabemos que esto es un Pitágoras, nuevamente. Y este Pitágoras tiene, voy a construir triángulo para que me vayan aprendiendo cómo se utiliza Pitágoras aquí. Tengo un triángulo ahí. ¿Ven? Triángulo rectángulo. Entonces esto vale 7, veamos si funciona. Lo más fácil es trabajar con la alternativa acá. Esto vale 7 y esto vale 1. Esto es 49 más 1, 50. Y esto es 9 por 5, 45. No, con 8, 1 no sirve. Con 7, 1. Veamos que si del 1,2 a 7,1 tenemos la distancia correspondiente a 3 raíz de 5. Entonces esto es 6 al cuadrado. Esto se va 6 de cateto. Y el otro vale 1 al cuadrado. Y esto es 36 más 1, 37, y esto tiene que ser 45, tampoco sirve. Por lo menos ya hay 1, 2 fuera de combate. Veamos el D. Yo me tinca el D, que estaría acá. Entonces, lo que necesitamos es que sea 45. Entonces, para este lado no funcionó. Este D, veamos si me da 3, si me da realmente la expresión. Voy a cambiar el color para que se vea más claro. Entonces, vamos a construir un triángulo acá. Sí, a ese punto. Necesitamos que valga 3 raíz de 5. Ahí. Entonces, si esto vale, ¿cuánto valdrá? 6. Y esto vale 3. Y la distancia es la raíz cuadrada, Pitágoras. 9 más 36. En raíz. Pitágoras. ¿Ya? Eso se queda raíz de 45. La raíz de 45 es 3 raíz de 5. Porque esto se separa en 9 por 5. Por lo tanto, él funciona, sin problema. ¿Ya? No es fácil, en cuenta, porque hay varias posibilidades. Entonces, un posible tercer vértice es la alternativa D. ¿Para qué? Para que la distancia, en este caso del origen a D, sea exactamente 3 raíz de 5. No es un problema fácil, por si acaso. Si tienen otra manera de hacerlo, sí, yo creo que sí. O sea, un poco más complicada, pero en principio lo más adecuado es trabajar con la alternativa. Puede ser, toda una posibilidad. ¿Ya? La idea es que tengan previamente una noción de cómo poder trabajar estas cosas. 55, 59, acá. ¿Qué tenemos acá? Me dicen dos figuras que son rombos.
y aparecen unas congruencias. Entonces, me arranqué un poco. Ya. Y esta va a ser la última que veamos. Ya. Tenemos dos rombos. ¿Qué es un rombo? Son figuras de lados paralelos cuyos ángulos opuestos son congruentes y con todos los lados iguales. Entonces, esto vale, vamos con rojo mejor. Eso, esto, esto, eso, eso y eso mide lo mismo. Y además, los ángulos opuestos, alfa, 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 ¿ya? Y beta, beta, beta y beta. Perfecto. Son dos rombos congruentes que tienen un lado común CB. El punto O está en la recta que pasa por CB. No me dicen dónde está O. O podría estar muy abajo, por acá, o podría estar muy cercano a B. Y lo que me dicen es que el ángulo ABE es menor a 180. Así que esto es cóncavo. Convexo, perdón. Este ángulo es convexo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, veamos. El triángulo ABO es congruente con EBO. Si nos damos cuenta, si continuamos esta recta, porque me dicen que está en la recta, este ángulo, puntito, va a ser igual a puntito porque son suplementarios con B. Entonces, por lado, ángulo, lado, este triángulo, el ABO, es congruente con el EBO. No importando dónde esté O. Ahora, ACB, ACB, la diagonal. Entonces vamos a un negro. Pasamos la diagonal, acá, ABO, ECF, la diagonal. Nos damos cuenta, fíjense un detalle, de que vamos a ponerle nombre a los triángulos, ¿ya? Para que se entienda de qué triángulo estamos hablando. Triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4. Puedo demostrar que 1 es congruente con 2. Y son congruentes por, se forman unas zetas, hay un alfa prima acá, hay un alfa prima acá abajo, y por ángulo, que acá tenía un alfa segundo y alfa segunda. Incluso podemos demostrar que esos son bisectrices, pero no en este momento. Pero sí podemos demostrar que 1 y 2 son congruentes porque tenemos lado, 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 ángulo, lado, directamente. Y ya están marcados. Lo mismo, 3 y 4 son congruentes. Por lo mismo, por lado, ángulo, lado. Lado, beta, lado. Entonces 3 y 4 también son congruentes. Entonces, por transitividad, 2 con 4 van a ser congruentes. ¿Ya? Porque 1 con 2 son congruentes también. 2 con 3 son congruentes. Y son congruentes directamente por lado, ángulo, lado. Beta, el lado común, beta, y el otro lado común de acá, AB con B. AB y B. Entonces, 2 con 3 son congruentes y transitividad, 2 con 4 van a ser congruentes. ACB es congruente con ECF. Sí, correcto. ¿Ya? Y me falta la última afirmación. Y la última afirmación, no puede llevar regla. Y la última afirmación, que no la veo, vamos a tener que correrlo un poquito. CO es perpendicular con AE. Entonces, lo que me están diciendo acá, que O está exactamente ubicado de manera que esto sea perpendicular. Pero no necesariamente es perpendicular, porque no sabemos dónde está O. Y cumpliendo todas las reglas, O podría estar mucho más abajo. O podría estar acá, sin inconveniente. Y ahí no podríamos asegurar que el ángulo esté 90. O podría estar muy cercano acá. Y el ángulo no necesariamente va a ser de 90. Por lo tanto, no siempre es verdadero. No es verdadero que sean perpendiculares. ¿Ya? Podrían ser perpendiculares, pero no siempre. Por lo tanto, las afirmaciones correctas son 1 y 2. Y lleguemos hasta acá.
ya, yo creo que ha servido para poder visualizar de qué congruencia se requiere y nuevamente el hombre, por supuesto. Y mañana estamos viendo la parte de triángulo y semejanza. Por lo tanto, van a salir algunos problemas que tengan relaciones directas con semejanza. Y repasemos lo que corresponda a altura bisectil geometral transversal, las propiedades de los triángulos equiláteros y isósceles, ya, los puntos esenciales, y luego de eso veamos semejanza, repasemos los conceptos de semejanza, y ya estamos terminando. Nos queda solamente mañana viernes y el sábado circunferencia y los puntos extras que queden. Entonces, terminamos por el día de hoy.